Mel Brooks, nacido en 1926, es una de las últimas leyendas vivas que transformaron para siempre la comedia en Hollywood. Su antes pertenece a una época en la que el humor rompía barreras, y él se convirtió en uno de los responsables de esa revolución. Desde muy joven mostró un ingenio voraz. Trabajó como guionista en televisión, actuó en programas en vivo y más tarde saltó al cine con una creatividad que parecía no tener límites. Durante los años 60 y 70, Brooks brilló con un estilo propio, rápido, irreverente y cargado de sátira. The Producers y Young Frankenstein lo consolidaron como un creador capaz de combinar lo absurdo con la elegancia visual del cine clásico. Su rostro joven transmitía energía pura, y su humor, siempre atrevido, lo convirtió en un referente para generaciones de comediantes. En ese periodo, era un artista multitarea que podía escribir, dirigir y actuar sin perder frescura. Hoy, con 99 años, su después muestra a un hombre que ha sobrevivido a casi todos sus contemporáneos. Aparece poco, habla con calma y se mueve con cierta fragilidad. Pero su mente sigue sorprendiendo por su lucidez. Cuando comparte recuerdos, lo hace con la precisión de quien vivió la televisión en blanco y negro, el nacimiento de la comedia moderna y la evolución del cine estadounidense. Su presencia actual es la de un testigo privilegiado del Hollywood que ya no existe. Un dato que muchos desconocen es que Mel Brooks es miembro del exclusivo grupo EGOT. Ha ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Muy pocos artistas alcanzan ese nivel, y menos aún llegan a conservar ese legado con tanta vitalidad a su edad. Montgomery Clift, nacido el 17 de octubre de 1920 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Montgomery Clift fue uno de los actores más magnéticos de la era dorada. Con su rostro delicado y su intensidad interpretativa, conquistó al público en películas como A Place in the Sun o From Here to Eternity. Nacido en Omaha, Nebraska, representaba un nuevo tipo de estrella, sensible, vulnerable, capaz de transmitir emoción sin esfuerzo. Sin embargo, detrás de la cámara su vida era tormentosa. Se decía que mantenía relaciones homosexuales en un tiempo en que admitirlo habría significado el final de su carrera. El accidente automovilístico de 1956 marcó un punto de quiebre. Su rostro quedó dañado, su confianza se derrumbó, y el refugio lo encontró en el alcohol y las pastillas. El antes nos muestra al ídolo joven, bello, dueño de una carrera en ascenso meteórico. El después revela a un hombre roto por la presión de Hollywood, el dolor físico y el peso de secretos que nunca pudo compartir abiertamente. Cuando murió en 1966, con solo 45 años, fue recordado como el mejor actor de su generación, y como el reflejo trágico de una industria que aplaudía el talento, pero castigaba la autenticidad. Montgomery Clift quedó en la memoria como una estrella brillante cuyo resplandor siempre estuvo teñido de melancolía. Riley Keough, Lisa Marie Presley y Elvis Presley. Riley Keough se ha consolidado como una actriz de gran sensibilidad y magnetismo, con papeles en The Girlfriend Experience, Mad Max, Fury Road y Daisy Jones, and The Six. Ha demostrado un rango interpretativo que va del cine independiente a las series más comentadas de la actualidad. Para muchos espectadores, Riley es simplemente una actriz emergente que ha logrado abrirse camino con talento propio. Pero la realidad es aún más fascinante. Riley es hija de Lisa Marie Presley y, por lo tanto, nieta de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Este linaje la conecta directamente con uno de los nombres más influyentes de la cultura popular del siglo XX, un peso histórico que podría haber eclipsado cualquier intento de carrera propia. Sin embargo, Riley eligió un camino muy distinto al de su abuelo. En lugar de dedicarse a la música, se volcó hacia la actuación, explorando personajes complejos y vulnerables que muestran una madurez artística sorprendente. Su estilo discreto y alejado del exceso mediático contrasta con la vida intensa y turbulenta de los Presley. El resultado es una trayectoria que honra un legado sin quedar atrapada en él. Riley Keough
representa la capacidad de transformar la herencia en una voz auténtica y nueva, demostrando que incluso bajo la sombra de una leyenda se puede brillar con luz propia en Hollywood. Lynn Baggett. Nacida el 27 de mayo de 1923 en Wichita Falls, Texas, Estados Unidos. Lynn Baggett fue una actriz secundaria que parecía destinada a algo más grande. Firmó contrato con Warner Bros. A principios de los años 40 y apareció en películas como The Big Sleep y Rope of Sand, donde su elegancia llamó la atención del público. Tenía una presencia sofisticada, pero en la industria la veían solo como un rostro bonito. Frustrada por la falta de oportunidades, comenzó a sentirse atrapada en un sistema que la adoraba mientras permaneciera callada. Su matrimonio con el productor Sam Spiegel, uno de los nombres más poderosos de Hollywood, pareció abrirle las puertas del éxito. Pero tras los primeros años, la relación se volvió violenta y terminó en un divorcio escandaloso. Spiegel la dejó en la ruina económica y emocional. A partir de ahí, Lynn cayó en una espiral de depresión y abuso de alcohol. En 1954, protagonizó un accidente de tráfico que terminó con la vida de un niño. Aunque fue condenada por homicidio involuntario, cumplió solo una breve pena. Su reputación, sin embargo, quedó destruida. El 26 de marzo de 1960 fue hallada muerta en su apartamento de Los Ángeles, tras ingerir una gran cantidad de barbitúricos. Tenía 35 años. Su muerte pasó casi desapercibida en los periódicos. Lynn Baggett fue otra de esas mujeres que Hollywood moldeó a su antojo y luego olvidó. Una estrella que brilló lo justo para que todos recordaran su caída, pero nadie su talento. Michael Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, Estados Unidos. Michael Jackson creció en una familia numerosa donde el talento era una exigencia, no un don. Desde pequeño, su voz y su presencia en el escenario lo convirtieron en el centro de atención. Con los Jackson 5 conquistó al público mundial, pero detrás de la sonrisa y el brillo, había una niñez marcada por el miedo. Su padre, Joseph Jackson, fue el responsable de su carrera, pero también de sus heridas más profundas. Controlaba cada paso, cada ensayo, cada respiración. Era exigente hasta la crueldad. Michael recordaba los castigos, los gritos, las humillaciones. Decía que amaba a su padre, pero que durante su infancia vivía con terror. Esa mezcla de admiración y dolor lo acompañó toda su vida. Cuando alcanzó la fama como solista, Michael tomó distancia definitiva, rompió los lazos profesionales y apenas mantenía contacto con su padre. A través de su música, hablaba de la soledad, de la infancia perdida, de la necesidad de escapar. En canciones como Childhood o Leave Me Alone, dejó claro que el éxito no había curado sus cicatrices. Cuando Joseph Jackson murió en 2018, muchos recordaron las palabras de Michael: "Me hizo lo que soy", pero a un precio muy alto. Su historia refleja el costo de la perfección en Hollywood. Un niño convertido en mito, pero sin espacio para ser simplemente hijo. Michael Jackson renegó del control de su padre, pero nunca dejó de buscar el amor que le faltó desde el principio. Shelley Duvall. Shelley Duvall, nacida el 7 de julio de 1949 en Texas, fue una de las presencias más singulares del cine estadounidense. Su rostro expresivo, su fragilidad casi poética y su manera particular de habitar cada escena la convirtieron en una actriz imposible de sustituir. Su trabajo en Nashville, Three Women y, sobre todo, The Shining, la consolidó como una intérprete capaz de transmitir miedo, ternura y desconcierto en un mismo gesto. Pero el precio de esos papeles fue alto. Durante el rodaje de The Shining, Stanley Kubrick llevó su intensidad al límite. Decenas de tomas repetidas, aislamiento emocional y jornadas extenuantes que terminaron afectando su salud mental. A lo largo de los años 90 su imagen cambió. Parecía más cansada, más retraída,
y Hollywood, siempre rápido en reemplazar, dejó de llamarla. Su ausencia generó todo tipo de especulaciones. Algunas injustas, otras directamente crueles. Duvall se retiró a vivir en Texas, lejos de la industria que la había impulsado y desgastado a partes iguales. Cuando volvió a aparecer públicamente, ya no tenía la imagen etérea que el público conservaba, sino la de una mujer que había atravesado un largo periodo de vulnerabilidad. Un dato poco conocido ilumina su lado creativo. Durante su retiro se dedicó a escribir y producir historias infantiles para televisión, un proyecto que nació de su deseo de crear mundos seguros que ella misma nunca encontró en Hollywood. Esa faceta silenciosa explica por qué, pese a la distancia, su sensibilidad sigue intacta. Jessica Lange. Jessica Lange nació el 20 de abril de 1949 en Cloquet, Minnesota. Antes de ser actriz, fue modelo, y su belleza la llevó a protagonizar el remake de King Kong en 1976. Aquella película la convirtió en una estrella mundial, aunque también la encasilló como la rubia del monstruo. Durante años luchó para demostrar que no era solo un rostro bonito, sino una intérprete con verdadera profundidad. Su talento la consagró en los 80 con filmes como Tootsie y Frances, pero también le pasó factura. Los estudios empezaron a rechazarla cuando se negó a someterse a cirugías estéticas. Con el tiempo, Jessica aceptó papeles que exploraban la decadencia y la locura femenina, reflejando en pantalla lo que Hollywood trataba de ocultar. Pocos saben que ella misma eligió maquillarse con arrugas y marcas reales en Grey Gardens, negándose a usar filtros de belleza. En sus 70 y tantos años, su rostro luce cambiado, más rígido, marcado por los años y quizá por algunas intervenciones. Pero su mirada sigue siendo la de una mujer que nunca cedió ante la industria. Jessica Lange envejeció frente al público, sin esconder las cicatrices del tiempo, ni las batallas ganadas fuera del foco. Su historia demuestra que envejecer con dignidad también es una forma de rebeldía. Wesley Snipes. Wesley Snipes, nacido el 31 de julio de 1962 en Orlando, Florida, creció entre Nueva York y un ambiente urbano que definió su carácter disciplinado. Antes de soñar con Hollywood, destacaba en artes marciales, llegando a obtener cinturones negros en varias disciplinas, un detalle que marcó su estilo en pantalla. Su talento llamó la atención cuando aún estudiaba interpretación en el conservatorio, y pronto pasó de papeles secundarios a protagonizar éxitos como White Men Can't Jump, Passenger 57 y, sobre todo, Blade, la película que años más tarde sería considerada la precursora del cine moderno de superhéroes. En su mejor momento, Snipes era uno de los actores mejor pagados del cine de acción, y se decía que podía coreografiar escenas de combate sin dobles ni supervisión adicional. Sin embargo, mientras su imagen pública seguía creciendo, sus problemas con las finanzas se volvían imposibles de ocultar. Durante años ignoró las advertencias del fisco, convencido, según declaraciones posteriores, de que ciertos asesores le habían asegurado que no debía pagar impuestos federales. Esa confianza acabó costándole muy caro. En 2008, fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 3 años de prisión, un golpe devastador para su carrera. Lo que muchos no saben es que salió en libertad con varios proyectos en marcha, pero todos fueron cancelados por miedo al riesgo financiero. A partir de entonces quedó marcado por un estigma que Hollywood rara vez perdona. Aunque ha intentado regresar en producciones menores, nunca recuperó el lugar que tuvo antes de su caída. Su historia demuestra que en una industria obsesionada con la imagen, un error fuera de cámaras puede ser más letal que cualquier fracaso en taquilla. Corey Monteith. Corey Monteith se hizo mundialmente famoso por su papel como Finn Hudson en Glee. Era el chico ideal de la televisión, un ídolo juvenil. Pero desde adolescente luchaba contra la adicción a las drogas y al alcohol. Aunque buscó rehabilitación, la presión y sus demonios internos lo atraparon. El 13 de julio de 2013, fue encontrado muerto en un hotel de Vancouver. Una combinación de heroína y alcohol terminó con su vida a los 31 años.
Su partida destrozó a millones de fans. Fue la prueba de que incluso el brillo de la fama juvenil puede ocultar una lucha invisible y mortal. Whitney Houston. Whitney Houston, diva de la música con una de las voces más potentes de la historia, regaló clásicos como I Will Always Love You. Su éxito parecía eterno. Sin embargo, su matrimonio tormentoso, la presión mediática y la adicción al crack y la cocaína la consumieron. Su voz y su imagen fueron deteriorándose ante el ojo público. El 11 de febrero de 2012, fue hallada muerta en la bañera de un hotel en Beverly Hills. Tenía 48 años. Una sobredosis de cocaína y problemas cardíacos provocaron su ahogamiento. Su muerte fue un recordatorio brutal. Ni siquiera las divas inmortales escapan a la destrucción de la adicción. Geena Davis. Geena Davis nació el 21 de enero de 1956 en Wareham, Massachusetts. Desde joven destacó por su inteligencia. Estudió interpretación y también piano y flauta antes de llegar a Hollywood. Su salto a la fama llegó con The Fly y Thelma and Louise, películas que la convirtieron en un ícono de fuerza y libertad femenina. Durante los 90, su presencia en pantalla irradiaba elegancia, carisma y un toque de rebeldía. Sin embargo, el éxito no la protegió del paso del tiempo. A medida que cumplía años, los papeles comenzaron a desaparecer. Hollywood, que la había celebrado por interpretar mujeres valientes, ahora la veía como demasiado mayor para ser protagonista. Pocos saben que, ante ese rechazo, fundó el Geena Davis Institute on Gender in Media, dedicado a estudiar la representación femenina en el cine y la televisión. En los últimos años ha hecho pocas apariciones, y su rostro luce más tenso, con los signos visibles de la edad y quizás de algunos retoques. Pero su voz sigue firme y su mensaje más vigente que nunca. Geena Davis ya no busca deslumbrar con su belleza, sino con su legado. Y en una industria que suele olvidar a las mujeres maduras, ella se convirtió en la prueba viviente de que el verdadero poder no envejece. Nick Nolte. Nick Nolte, nacido el 8 de febrero de 1941 en Omaha, Nebraska, creció en un ambiente estricto donde se valoraba más la disciplina que las palabras. Antes de pensar en el cine, destacó como jugador de fútbol americano universitario, pero una expulsión repentina lo dejó sin rumbo y lo llevó al teatro, donde encontró un talento inesperado que pronto llamó la atención. Su salto a la fama llegó con Rich Man, Poor Man, y durante los años 80 y 90 se consolidó como uno de los actores más sólidos de su generación, con títulos como Poetayoch Horses y The Prince of Tides. A pesar del éxito, Nolte mantenía una lucha constante con el alcohol. Quienes lo conocían cuentan que podía llegar agotado y aún así ofrecer interpretaciones de enorme fuerza emocional. Ese talento convivía con un carácter impredecible que empezó a preocupar a los estudios. Lo que muchos no saben es que, en varios rodajes, se ajustaron horarios para adaptarse a sus altibajos, un privilegio reservado solo para los actores que podían transformar escenas enteras. El quiebre definitivo ocurrió en 2002, cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos de sustancias. La fotografía policial, donde aparecía desaliñado y vulnerable, dio la vuelta al mundo y marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces Hollywood dejó de verlo como un protagonista confiable. Nolte siguió actuando, pero ya desde los márgenes. Su caída fue el resultado de una batalla interna prolongada que terminó eclipsando incluso a su enorme talento. Karen Carpenter. Karen Carpenter poseía una de las voces más dulces y melancólicas que jamás haya acariciado un escenario. Como parte del dúo The Carpenters, junto a su hermano Richard, conquistó las listas de éxitos en los años 70 con canciones que irradiaban ternura y nostalgia. Para el público, ella era la encarnación de la inocencia, la joven prodigio cuyo talento parecía ilimitado. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, se ocultaba una batalla silenciosa.
Obsesionada con su apariencia y presionada por los estándares crueles de la industria, Karen desarrolló un trastorno alimenticio casi desconocido en aquella época: la anorexia nerviosa. Lo que comenzó como una preocupación por la figura, se convirtió en una espiral devastadora, que fue consumiendo su cuerpo y su energía. El 4 de febrero de 1983, con apenas 32 años, Karen se desplomó en la casa de sus padres, víctima de un fallo cardíaco derivado de años de privaciones extremas. La noticia sacudió al mundo musical, porque nadie podía imaginar que aquella voz angelical se había extinguido de manera tan prematura. Su muerte abrió un debate mundial sobre los trastornos alimenticios y la presión estética en el espectáculo. Karen Carpenter no solo dejó un legado de baladas inolvidables, sino también una lección amarga. La fama puede adornar la superficie, pero nunca proteger contra las inseguridades más profundas. Joan Rivers. Joan Rivers fue una de las comediantes más famosas y polémicas de Estados Unidos. Con su humor mordaz y su estilo directo, conquistó escenarios, programas de televisión y alfombras rojas, convirtiéndose en una figura imprescindible del espectáculo durante varias décadas. Su ingenio y capacidad para hacer reír la hicieron inolvidable para millones de personas. Sin embargo, Joan también se volvió conocida por su relación con la cirugía plástica. A lo largo de su vida se sometió a decenas de procedimientos, desde estiramientos faciales hasta retoques en casi todas las partes de su cuerpo. Ella misma bromeaba públicamente sobre el tema, diciendo que la cirugía era casi una adicción. Lo trágico llegó en 2014, cuando una intervención menor en la garganta derivó en complicaciones médicas que terminaron con su vida. El mundo del entretenimiento quedó en shock. Una estrella que había vivido riéndose de todo, incluso de sus propias cirugías, murió precisamente a causa de un procedimiento médico. La historia de Joan Rivers es una de las más irónicas y dolorosas. Su legado como pionera del humor femenino permanece intacto, pero su final se convirtió en un recordatorio brutal de los riesgos ocultos detrás de las intervenciones estéticas. Kate Hudson, Goldie Hawn y Kurt Russell. Kate Hudson se convirtió en un rostro inolvidable de Hollywood gracias a su encanto en Almost Famous, papel que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Desde entonces ha mantenido una carrera sólida en comedias románticas, dramas y proyectos televisivos, consolidándose como una actriz versátil y cercana al público. Para muchos, su brillo parece propio, fruto de un talento espontáneo. Lo cierto es que Kate es hija de Goldie Hawn, una de las actrices más queridas y premiadas de los 70 y 80, y considera a Kurt Russell, pareja de su madre desde hace décadas, como su verdadero padre. Aunque su progenitor biológico es el músico Bill Hudson, fue Russell quien ejerció la figura paterna en su vida personal y profesional. La dinámica familiar, con un padre ausente y una madre convertida en icono de la comedia, explica por qué muchos no asocian a Kate con una dinastía. Su carrera, marcada por papeles luminosos y optimistas, parece desligada de cualquier sombra de apellido. Sin embargo, al observarla con atención, es imposible no reconocer en su sonrisa y en su timing cómico la herencia de Goldie, así como la influencia de Kurt en su ética de trabajo. Kate Hudson es la prueba de que, en Hollywood, la familia no solo inspira, también moldea silenciosamente el destino de una estrella. Vincent Price. Vincent Price fue, durante décadas, la voz y el rostro del terror gótico en el cine. En los años 70 todavía mantenía su reinado, con interpretaciones que transmitían una mezcla única de elegancia y perversidad. Sus personajes, ya fueran científicos locos, aristócratas corruptos o asesinos refinados, tenían una presencia inquietante que hacía que el público lo asociara directamente con el mal. Su sola entonación, grave y seductora, bastaba para provocar escalofríos en la audiencia.
pero fuera de la pantalla, Price era radicalmente distinto. Amante del arte, coleccionista apasionado y gran conocedor de la pintura, dedicó buena parte de su vida a compartir cultura y educación. Era un hombre cálido, generoso y con un sentido del humor encantador, que disfrutaba enseñando y conversando tanto como actuando. Sus amigos lo describían como un caballero, siempre atento, siempre dispuesto a escuchar. La ironía es poderosa. El hombre que el público asociaba con la maldad más sofisticada, en realidad era un humanista, un intelectual y un alma bondadosa. Vincent Price nos recuerda que el terror en el cine no tiene nada que ver con el corazón de quienes lo interpretan. John Belushi. John Belushi fue mucho más que un comediante. Era un torbellino de energía, una fuerza de la naturaleza que conquistó al público con su humor irreverente en Saturday Night Live y más tarde en la icónica película The Blues Brothers. Con apenas 30 años ya era considerado uno de los talentos más prometedores de la comedia norteamericana. A comienzos de los años 80, su vida se convirtió en una montaña rusa de giras, fiestas interminables y noches desveladas en los clubes más exclusivos de Hollywood. El peso del éxito y una personalidad adictiva lo empujaron hacia un consumo desenfrenado de drogas. El 5 de marzo de 1982, en el famoso Chateau Marmont de Los Ángeles, tras una noche de excesos, una mezcla letal de cocaína y heroína apagó su vida a los 33 años. La noticia sacudió a todo el país. Su muerte se convirtió en un símbolo de los excesos de Hollywood, un recordatorio de que la risa que regalaba escondía un dolor profundo. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones nació el 25 de septiembre de 1969 en Swansea, Gales. Desde niña soñaba con los escenarios, y a los 15 años ya actuaba en musicales en Londres. Su salto a la fama llegó con The Mask of Zorro y Chicago, donde deslumbró al mundo con una mezcla perfecta de elegancia y sensualidad. Ganó un Oscar, un BAFTA, y la admiración global como una de las mujeres más bellas de Hollywood. Pero esa imagen de perfección ocultaba un precio alto. A principios de la década de 2000, Catherine fue diagnosticada con trastorno bipolar tipo segundo, un secreto que guardó durante años por miedo a que afectara su carrera. Las presiones mediáticas y la enfermedad de su esposo Michael Douglas agravaron su ansiedad, llevándola varias veces a clínicas de rehabilitación emocional. Pocos saben que, en su momento más difícil, llegó a considerar dejar el cine por completo para proteger su salud mental. En sus últimas apariciones, su rostro luce más tenso, con señales del tiempo y de algunos retoques estéticos que alteraron su expresión original. Sin embargo, conserva esa mirada magnética que la hizo inolvidable. Hoy vive entre Nueva York y las Bahamas, centrada en su familia y en proyectos más discretos. Catherine Zeta-Jones envejeció con las cicatrices de una vida brillante y turbulenta, recordándonos que detrás de cada belleza perfecta, siempre hay una historia que cuesta sostener. Molly Ringwald. Molly Ringwald nació el 18 de febrero de 1968 en California y creció rodeada de música y teatro gracias a sus padres. Muy joven comenzó a actuar y, a principios de los 80, se convirtió en el rostro emblemático del Brat Pack, ese grupo de actores que definió la adolescencia de toda una generación. Películas como Sixteen Candles, The Breakfast Club y Pretty in Pink la transformaron en la reina indiscutible del cine juvenil, con una mezcla de vulnerabilidad, humor y una autenticidad que conectaba de inmediato con el público. Pero su éxito también la atrapó en una imagen de la que le costó escapar. A finales de los 80 y comienzos de los 90, Hollywood ya no sabía qué hacer con una actriz asociada tan fuertemente a los papeles adolescentes. Molly buscaba roles más adultos, mientras la industria seguía presionándola para repetir el mismo modelo. Esa desconexión entre lo que ella quería y lo que le ofrecían provocó una disminución notable de proyectos, acompañada de una creciente sensación de encasillamiento. Su después fue un giro hacia la vida personal y el trabajo teatral. Molly se mudó a París, actuó en producciones más pequeñas
y encontró en la escritura una forma de expresarse sin depender del cine. Años después regresó con apariciones puntuales en televisión, aunque nunca volvió a ocupar el lugar central que tuvo en los 80. Un detalle interesante es que Ringwald dejó pasar el papel principal de Pretty Woman porque sentía que no encajaba con su imagen ni con la etapa que estaba viviendo. Esa decisión, vista hoy, marcó profundamente la dirección que tomó su carrera. Angela Lansbury, nacida el 16 de octubre de 1925 en Londres, Reino Unido. Angela Lansbury fue una de las actrices más versátiles del siglo XX. Debutó en cine con solo 19 años en la película Gaslight, por la que recibió una nominación al Oscar. Durante los años 40 y 50 trabajó junto a grandes nombres del cine clásico, pero fue en la madurez cuando se convirtió en un rostro universalmente reconocido. En los años 80, la serie Murder, She Wrote la transformó en la detective más querida de la televisión. Su personaje, Jessica Fletcher, se volvió parte del imaginario popular en más de 70 países. Lo que pocos saben es que Angela huyó de Londres durante la Segunda Guerra Mundial con su madre y sus hermanos, escapando de los bombardeos nazis. Esa experiencia la marcó profundamente y reforzó su sentido de disciplina y empatía. Fuera de la pantalla, mantuvo una vida privada ejemplar, alejada de los escándalos, y dedicó décadas al teatro musical de Broadway, ganando varios premios Tony. Vivió casi 100 años y actuó hasta el final. El antes muestra a la joven que buscaba su lugar en el cine. El después, a la artista que trascendió generaciones. Angela Lansbury demostró que la elegancia también puede ser una forma de inteligencia. George Hamilton. George Hamilton, nacido en 1939, es uno de los rostros más singulares del Hollywood de mediados del siglo XX. Su antes está definido por una imagen elegante y un bronceado característico que se convirtió en su marca personal. Llegó a los estudios siendo muy joven y llamó la atención por un estilo sofisticado que encajaba bien en dramas románticos y comedias ligeras. Su presencia transmitía seguridad y un encanto despreocupado que lo diferenciaba de otros actores de su generación. En su época dorada participó en películas como Home from the Hill y Light in the Piazza, donde mostró que podía aportar sensibilidad más allá de la apariencia. Su rostro joven proyectaba una mezcla de picardía y refinamiento que lo volvió popular entre el público y lo mantuvo activo tanto en cine como en televisión. Con el tiempo desarrolló un tono más humorístico, interpretando personajes que jugaban con su propia imagen pública, lo que fortaleció su identidad como figura carismática y accesible. Hoy, con 86 años, su después es el de un actor veterano que ha envejecido con buen humor y una lucidez sorprendente. Aparece en eventos y entrevistas con una actitud relajada, mostrando una fragilidad física natural pero conservando parte del estilo que lo hizo famoso. Su voz es más suave y sus gestos más lentos, aunque sigue proyectando esa mezcla de simpatía y elegancia que lo acompañó durante toda su carrera. Un detalle curioso es que Hamilton lanzó su propia línea de productos de bronceado, aprovechando el sello que lo hizo famoso y demostrando su habilidad para convertir su imagen en una marca personal duradera. Romy Schneider. Romy Schneider nació el 23 de septiembre de 1938 en Viena, Austria. Hija de actores, creció entre escenarios y cámaras. A los 15 años, se hizo famosa en Europa interpretando a la emperatriz Isabel en la trilogía de Sisi, un papel que la convirtió en símbolo de inocencia y perfección. Pero Romy odiaba a ese personaje. Sentía que el público amaba a Sisi y no a ella. Buscando escapar del cliché, se trasladó a Francia y trabajó con directores como Luchino Visconti y Claude Sautet, demostrando una madurez que Hollywood nunca le permitió mostrar. Su relación con Alain Delon fue tan apasionada como dolorosa. Cuando él la abandonó, cayó en una profunda depresión. Su vida privada fue un laberinto de pérdidas. Su primer marido se suicidó. Años después, su hijo David murió trágicamente al caer sobre una verja de hierro.
Esa herida nunca cerró. Pocos saben que en sus últimos años, Romy llevaba un diario en el que escribía frases como «Estoy cansada de ser fuerte». Intentó volver al cine, pero la tristeza era más grande que cualquier guión. Murió en París en 1982, oficialmente por un paro cardíaco, aunque muchos creen que simplemente dejó de luchar. Tenía 43 años. Romy Schneider fue la princesa que quiso ser mujer y terminó prisionera de su propia melancolía. Frank Langella. En 1979, Frank Langella se convirtió en la encarnación definitiva del deseo oscuro con su interpretación de Drácula. Su presencia en pantalla era hipnótica. Cada mirada, cada movimiento, transmitía seducción y peligro. El público lo veía como un depredador elegante, capaz de dominar con un simple gesto, y su versión del mítico vampiro lo consolidó como uno de los villanos más memorables de finales de los 70. Pero detrás del personaje seductor y aterrador, había un hombre muy distinto. Langella era conocido por su humor ligero y su trato afable con todos en el set. No era un artista distante ni arrogante. Al contrario, solía contar anécdotas divertidas entre tomas y buscaba crear un ambiente de camaradería. Su generosidad con actores jóvenes y su respeto por los técnicos lo convirtieron en alguien muy querido en la industria. La paradoja resulta fascinante. El mismo actor que aterrorizó a millones con la figura de un vampiro implacable era, fuera de cámara, un hombre cercano, risueño y entrañable. Una prueba más de que el cine es capaz de distorsionar la percepción del público hasta el punto de confundir el arte con la vida.